Bueno, hoy quiero hablarles de algo. Hoy digo, bueno, voy a predicar algo relacionado al Día del Padre y dije, no. Así que, sí, de todo, si vamos a hilar, tiene todo que ver con todo, pero bueno, la idea es hoy, un poco, ayer cuando estaba preparando la reunión para los chicos, para los jóvenes, eh, nosotros estamos viendo el libro de Proverbios y hubo una palabra que específicamente que empezó como a hacer ruido en mi corazón y empecé a leerla, a buscar información y bueno, vieron cuando uno busca, Dios empieza a hablar y Dios habla al corazón de uno siempre, cada vez que uno le medita, lee en la palabra. Y me gustó mucho la palabra que dimos ayer con los jóvenes y me gustó mucho cómo habla el proverbio, ¿no? Y no iba a dar lo mismo hoy, no le iba a dar la clase de jóvenes a ustedes, obviamente, pero sí, pero sí quería dar como algo relacionado y me llevó mucho a la reflexión, me llevó mucho a reflexionar sobre el tema este de qué estamos haciendo, qué acciones estamos tomando a nuestra vida, qué decisiones vamos a tomar para un futuro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a una pregunta que una vez me hicieron, ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo te ves de acá a 20 años? ¿No? Y a veces capaz que uno dice, no sé si voy a existir, dice alguno, ¿no? Pero no pensar de esa manera, sino pensar de acá a 5 años, no tan lejos. ¿Cómo me veo? ¿Cómo voy a estar? ¿Voy a estar igual, mejor? ¿Me proyecto de otra manera? ¿No? ¿Cómo voy a estar de acá a 10 años? ¿Más flaco? ¿Más gordo? Eh, ¿Cómo voy a estar? Y eso tiene que ver con todo lo que conlleva ser humano, ¿no? Desde el área espiritual, emocional, personal. ¿Cómo te ves de acá a 20 años? ¿No? Y no está mal proyectar para un futuro. El tema es que todo eso lo que yo piense a futuro, de acá a 5, a 10, a 20 años, tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? A veces nosotros decimos, y bueno, de acá a 5 años me gustaría terminar mi carrera. ¿Y empezaste tu carrera? No, todavía no me anoté. Y es un tema. De acá a 10 años me gustaría tener, qué sé yo, mi casa. Aunque hoy es medio imposible tener una casa en Argentina hoy, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, pero estás ahorrando, estás yendo a esa dirección para esa casa. No. Y acá a 20 años, ¿cómo te ves? Y acá a 20 años me veo realizado, me veo haciendo esto, otro. Bueno, pero vos cómo estás en tu presente para eso de acá a 20 años. Entonces, a veces nosotros proyectamos, idealizamos nuestro futuro con cosas que pensamos que van a pasar y nunca pasan, ¿no? A veces pensamos que, qué sé yo, retroceder 10 años atrás. 10 años atrás, ¿vos te imaginabas estar como estás ahora? ¿O capaz que te imaginabas estar un poco mejor? ¿O imaginabas tu futuro de una manera más distinta, diferente? O capaz que pensás, yo no quería esto para mi vida, pero hoy lo tengo. No quería esto para mi vida, pero me pasó. Obviamente que en el medio hay circunstancias, hay tragedias, hay cualquier cosa que puede pasar en el medio. Pero a veces nosotros exigimos o deseamos o idealizamos algo para nuestro futuro y en nuestro presente no estamos trabajando para ese futuro. Y eso es Biblia, aunque no lo quieran creer. A veces lo tomamos como desafíos personales, como algo que no pensamos, sino Jesús está muy atento a nuestro futuro, pero más atento está a nuestro presente, ¿no? Y lo que haga Jesús en nuestro futuro va a determinar en qué lugar lo dejamos ocupar en nuestro presente, ¿no? Y sin ir más lejos, llegando a una conclusión, creo que el futuro a veces ni siquiera depende de Jesús, depende de nosotros mismos. Entonces, esta suerte de prédica
tiene como título Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, como dice la famosa canción de nuestro querido hermano, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. El peticito, Ricky Maravilla, nuestro hermano Ricky Maravilla, que oramos por su vida para que se convierta. Camarón que se duerme, se lo lleva. Clásico de todos los 15, si alguno fue un 15, ese tema suena en el Carioca. Así que nada, camarón que se duerme se lo lleva la corriente y está relacionado con nuestra vida de oración. Y por muchos años yo siempre, de los 15 que voy a 15 años que voy a una iglesia, siempre fue este tema de tenemos que orar, hay que orar, ¿no? Y siempre nos resaltan este tema de la oración, ¿no? De tener una relación con Dios, de tener una comunión con Dios, de leer su palabra. Pero principalmente este tema de la oración, ¿no? A veces la oración la ponemos como algo fundamental en nuestras vidas. Y es así, tiene que ser así. Dios tiene que ser lo fundamental en nuestras vidas. Pero a veces la oración muere solamente en simples palabras, ¿no? Lo que yo pueda repetir, decir, desde un Padre Nuestro hasta, Señor, ayúdame en este parcial, Señor, ayúdame mi economía, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y a veces muere ahí, ¿no? Muere en eso que decimos para que Dios tome el control. Desde orar por un familiar que está enfermo hasta orar por nuestra economía, por algo simple, ¿no? Pero a veces nosotros lo dejamos morir en palabras a la oración. Y hoy quiero hablarles no de la oración, sino de la oración, ¿no? Del orar y accionar, ¿no? Porque la oración no tiene que ir solamente en simples palabras, sino también en accionar, en lo que yo quiera hacer, ¿no? Y oración, por así decirlo, está relacionado justamente con 3 puntos que acá les preparé. Y algo que yo creo que Dios nos está hablando de manera general, y particularmente a mí, ¿no? Porque todo esto siempre fue primero para mí, este tema de despertarnos, ¿no? De despertar. Y a veces uno dice, ¿qué es despertar? Bueno, yo me despierto a la mañana, ¿no? ¿Qué sé yo? Me despierto, pero no me levanto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, qué sé yo, un fin de semana o en el momento que podemos dormir, capaz que nos despertamos, pero seguimos en la cama, ¿no? Hacemos fiaca, un rato más, qué sé yo. Pero ahí te despertaste, no te levantaste, ¿no? No hay una acción de me levanto y hago algo, ¿no? Pero acá Dios, el despertar, lo lleva a este tema de accionar a, hey, despertá, ¿no? De como, ¿vieron cuando estás medio oído y te pegan un cachetazo y te dicen, hey, acá, despertá? Y yo quiero que Dios en este tiempo a su iglesia quiere como despertarla, ¿no? Y no solamente despertarla en el sentido espiritual, sino de nuestra vida diaria, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en la rutina, metidos en nuestro caminar constante de cosas que hacer, que siempre nos olvidamos de frenar la moto y decir, che, despertá que te estás perdiendo este tiempo con tus hijos, este tiempo con tu esposo, con tu esposa, te estás perdiendo este tiempo con Dios, te estás perdiendo de este tiempo con la iglesia. Y a veces en el interín de ir rápido y generar, dormimos en la rutina, aunque estemos haciendo cosas, estamos durmiendo en la rutina, porque a veces pensamos que despertar es hacer cosas. Y no está relacionado justamente con hacer cosas. Está relacionado con algo más interno dentro de mi vida. Y hoy quiero hablarles en el primer punto, despierta. ¿De qué tengo que despertar? Vamos a Mateo 25. Vamos a tocar el versículo 1. Es muy conocido Mateo 25, el que leyó un poco de Biblia sabe que habla de la parábola de las 10 vírgenes. Acá hay algo particular que me gusta de esta parábola, es que Jesús obviamente arranca en Mateo 24, 25, y toca un par de parábolas más con respecto a la llegada del Hijo del Hombre,
Pero no quiero centrar puntualmente en esto, sino en algo más concreto que dice así. Dice Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acá vemos 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estuvieron preparadas, ¿no? Y las insensatas no se prepararon, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir acá? Hay algo en esta parábola que nos está diciendo Jesús, que es: che, velad. Y velad no solamente tiene que ver con oración, sino tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con ser oración, de orar y accionar, de estar preparados, ¿no? De preparar mi espíritu, mi corazón para ese momento, para ese día. Y hay algo que nosotros a veces hacemos, y es engancharnos en el sistema y engancharme en la rutina sistemática que fluye en mi vida continuamente, y no freno, no hay un stop, ¿no? No hay algo que me diga alto, ¿no? Y a veces hacemos el parate cuando ¿qué? Cuando me enfermo, cuando pasa una crisis, cuando colapso, cuando viene algo interno en mi corazón que empieza a palpitar y no doy más, cuando tengo una crisis existencial. Creo que a más de uno seguramente le pasó, me pasó también. Y creo que ahí es donde cuando colapsamos es donde frenamos, ¿no? Y ahí, ¿por qué tenemos que colapsar para frenar, ¿no? ¿Por qué mi cabeza tiene que colapsar para que yo diga: che, frená? ¿Por qué mi piel se tiene que brotar para yo decir: tengo que frenar la moto? ¿Por qué tengo que pasar un problema de salud o tengo que tener un pálpito en mi corazón para que diga: che, frená la moto? Porque no estás yendo por buen camino. Y vos estás trabajando, estás haciendo tu rutina de estudio, capaz estás inclusive haciendo buenas cosas, buenas obras, pero colapsás. Entonces vieron que la vida no se basa en buenas obras. La vida no se basa en hacer lo que me gusta o en ser, como yo digo, más bueno que Dios, ¿no? Porque a veces nos podemos llenar de buenas obras y puedo hacer el bien accionando, pero sigo colapsando. Y no tiene que ver con hacer obras, el despertar. Tiene que ver con algo más interno, en donde yo estoy depositando mi confianza, mi vida, mi corazón. Y a veces pensamos que es simple, ¿no? Y funcionamos por inercia. A mí me ha pasado muchas veces de funcionar por inercia. De decir: bueno, hago esto y lo hago por inercia. Vengo a la iglesia por inercia. Oro por inercia. Por costumbre, porque tengo que hacerlo. Y no hay un parate de decir: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy posicionando mi corazón? ¿Dónde lo estoy poniendo? ¿Dónde lo estoy depositando? ¿Estoy siendo la parte de las prudentes o estoy siendo parte de las insensatas? ¿Estoy siendo prudente con mi vida y mi caminar o estoy siendo insensato y estoy actuando por actuar? Porque todas se durmieron.
Pero las prudentes tenían reserva, tenían aceite de sobra. Las insensatas, en cambio, no accionaron, no guardaron aceite y querían conseguirlo a de último momento. Lo más loco que las vírgenes le dice, vayan a esos vendedores que venden aceite, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y si nos ponemos a hilar fino y a hacer una, como dice Antonio, una exegesis de la palabra, a veces queremos emparchar nuestra vida con cosas de Dios, ¿no? Y es lo que hoy en día, lamentablemente, las iglesias, estas, que no predican el verdadero evangelio, emparchan, ¿no?, a la gente. Y yo siempre digo lo mismo, Dios no emparcha, Dios te hace nuevo. Pero hay gente que emparcha. Hay pastores que emparchan a la gente. Y el parche no te dura mucho. El parche es para un momento. Y vos necesitas ser nuevo, no ser emparchado. ¿Y cómo te emparcho? Diciéndote falsas profecías, prometiéndote prosperidad en el futuro, orándote y vos que tiembles un rato y te caigas al suelo y una lloradita y a seguir. Y esos son parches. Y se lo dice a alguien que lo vio 15 años a eso. Son parches. ¿Por qué? Porque la gente no cambia. Depende de eso. Depende de una orada, depende de un ungimiento, entre muchas comillas. Depende de que el pastorcito le ponga la mano. Depende de una profecía del profeta invitado de las altas cumbres. Depende de que alguien le dé una palabra. Depende espiritualmente de otra persona, de una falsa espiritualidad, de un falso aceite. Y no acumula aceite para sí mismo, el aceite verdadero que tipifica al Espíritu Santo. Vivir para el Espíritu Santo. Y vemos esa gente que depende de eso. Depende de que venga alguien y lo emparche. Y le diga, bueno, te coso un parche acá en la herida, seguí, dale. ¿Y cuánto te dura el parche? 1 mes, 2 meses, 3, y al cuarto mes colapsaste de vuelta. Entonces es un círculo cíclico que continuamente estamos viviendo y no le ponemos un stop. No lo frenamos. No decimos, che, ¿qué estoy haciendo mal? No me autoanalizo. Hay gente que le tiene miedo a autoanalizarse. Yo creo que es muy sanador sentarse un día y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy invirtiendo mal en mi vida? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo bien? ¿Nunca le preguntaste a alguien, che, ¿estoy haciendo bien las cosas? Pasa que eso toca nuestro orgullo, nuestro ego, toca nuestra soberbia. Yo estoy haciendo bien las cosas. Por algo Dios me bendice. Y vamos así por la vida. Y pensamos que bendición es sinónimo y es igual a hacer bien las cosas. Por ende, si Dios me bendice, estoy haciendo bien las cosas. Y el que te vaya bien no tipifica que estés bien con Dios. El que tengas dinero, el que tengas un buen pasar, no tipifica que estés bien con Dios. Así también como el que no tiene un buen pasar o está pasando un problema económico, tampoco tipifica que está mal con Dios. Son temporadas. Hay temporadas de vaca flaca, hay temporadas de vacas gordas. Está en nosotros ser como el personaje que les voy a hablar ahora, que está en Proverbios 6, versículo 6, y dice así. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como el caminante y tu pobreza como hombre armado. Y cuando les daba este versículo a los chicos ayer,
lo que retumbó en mi corazón y retumbó y todavía sigue retumbando en mi cabeza es esta pregunta. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Pará, Señor, no me mates así. Y son esas preguntas que te matan, que te dicen, hey, ¿cuándo te vas a levantar? ¿Vas a seguir en ese estado? ¿Vas a seguir así, triste, cabizbajo, que todos me odian? Nadie me quiere. Y vas por la vida así que todos te hacen daño, que todos me maltratan, nadie me quiere, todos me desprecian, no me saludan. No me sale esto, no me sale aquello. Y lo peor de que Dios no es que Dios es un Dios que te... A ver, yo siempre digo lo mismo. Dios es un Dios que apapacha en los momentos que tenés que necesitar ser apapachado. Pero cuando Dios te dice, hey, ya está, basta. ¿Cuánto más vas a estar dormido? ¿Cuánto más vas a estar? Dios es un padre, y es el mejor padre. Hablando hoy un poco del Día del Padre. Y como padre, Él nos mima cuando tiene que mimarnos y nos da el cachetazo cuando nos tiene que dar el cachetazo. Y a veces son más cachetazos que mimadas, pero son necesarias. Y este es un cachetazo en forma de pregunta. ¿Hasta cuándo vas a estar dormido? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿No? Y es una pregunta que retumba acá en mi interior. Che, ¿vas a seguir en ese estado? ¿Vas a seguir obviando, procrastinando el tiempo solo porque querés seguir tu rutina? ¿Solo porque querés más dinero? ¿Solo porque querés esto, lo otro? ¿Vas a seguir procrastinando tu vida espiritual, solamente por esto? Listo, es tu decisión. Si algo Dios tiene es que Él siempre espera. Pero como dice la parábola de 10 vírgenes, va a llegar un momento que el Hijo del Hombre viene y no se sabe ni el día ni la hora. Y Él va a tocar la puerta. Va a tocar la puerta, va a abrir la puerta. Bueno, a ver, está en nosotros si vamos a estar despiertos o dormidos. Y vuelvo, que venga el Hijo del Hombre no solamente tipifica que Cristo venga por su iglesia, también tipifica el día de nuestro fin. ¿Qué sé yo si mañana estoy acá? Estoy en esta vida. ¿Logré todo lo que quise? Espiritualmente hablando, porque es lo que vale. Lo que yo logré en esta tierra, obviamente uno es peregrino y como peregrino capaz tiene que tener un buen pasar por comodidad, pero es peregrino, no deja de ser peregrino. Algo que estoy aprendiendo yo como la generación del alquiler es que nosotros somos nómades. Un día estoy acá, otro día estoy allá, 2 años estoy acá, 4 años puedo estar allá. Y más allá de todo eso, cada lugar donde voy yo trato de hacerlo mi hogar y no deja de ser mi hogar. No deja de ser mi hogar. Y lo bueno es que gracias a Dios en los 2 alquileres que ya vamos, los 2 yo cuando entro lo siento mi hogar. Pero no lo siento mi hogar porque digo, esto es mío, sino porque tratamos de decir, de tratar de formar una familia acorde a lo que Cristo quiere. Y eso trae paz, trae armonía, poner a Cristo en el centro. Pero yo puedo tener mi casa propia, pileta, quincho, todo, y ser internamente estar desmadrado. Internamente estar vacío. Y esa casa, por más linda que sea, no la hago mi hogar. ¿Por qué? Porque quiero escapar y prefiero estar en otro lado. Y he conocido mucha gente de esa manera. Que tiene una casa que vos decís, yo tengo esa casa, yo me quedo todos los días en mi casa, no salgo a vacacionar y no salgo a ningún lado, me quedo en mi casa.
Pero esa gente quería huir de su casa. ¿Por qué? Porque no se sentía como su hogar. ¿Por qué? Porque había cosas internas que estaban mal. Entonces ahí Dios nos da la pauta de que no todo es el buen pasar. Hay algo interno en mi corazón que yo tengo que solucionar. Que tengo que despertar y decir, che, ¿qué está pasando? Algo me está haciendo ruido acá. Lo peor que hice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco más las manos para reposo y así vendrá tu necesidad, tu pobreza, te va a saltar la pobreza. Y la pobreza no tiene que ver necesariamente con ser pobre económicamente. Tiene que ver con ser pobre de intelectualidad, de herramientas, de dominio. Yo puedo ser pobre de muchas formas, no solamente necesariamente de dinero. Y hablo de pobreza, no esa pobreza espiritual que me pide Cristo, sino una pobreza de escasez total de Cristo, ¿no? Bueno, Mati, ¿cómo salgo? ¿Cómo me despierto? ¿Cómo hago? Me desperté, ya está, ya me diste el cachetazo, perfecto. Hay una palabra que me gusta mucho en Isaías 52:1, no lo busques, lo voy a leer más. Dice, hay una orden de Dios, un accionar a despertarnos, ¿no? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, dice la palabra, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrás a ti incircunciso ni inmundo, sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es como que Dios acá da órdenes de accionar. Despierta, despiértate, vístete de poder, sacúdete del polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y a veces nosotros estamos como Jerusalén, estamos cautivos. Cautivos internamente en nuestro corazón. Y no despertamos. No hay un despertar realmente en nuestras vidas. Hay algo que yo tengo que hacer para una vez que yo me despierto y es prepararme, ¿no? La hormiga acá destaca Dios a la hormiga porque dice que mira sus caminos y sé sabio, le dice al perezoso. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la hormiga es un animal increíble, es un bichito increíble. Estuve leyendo un poco y la verdad, inclusive hay hormigas que en sus colonias preparan caminos para que no olvidarse y que las otras hormigas vayan a la colonia, ¿no? Y tienen unos túneles increíbles, las colonias son arquitectas, hay colonias que se separan de hormigas guerreras y hormigas que construyen. A la reina hormiga la tratan como una diosa, la cuidan. ¿Y saben lo que me llamó mucho la atención? Uno de los insectos más peligrosos es la mantis religiosa. Y la mantis come inclusive hasta aves. Es increíble que un insecto coma aves, ¿no? Y me gusta porque la mantis es como que usa su hipnosis para como bobear un poco a la presa y ¡pum!, la agarra. Y hubo un youtuber que vi que hace como experimentos y puso una mantis religiosa, una de las grandes, la puso en un hormiguero. La mantis no sabía qué hacer. Y las hormigas se la devoraron en 5 minutos a la mantis. La mantis no tenía más cabeza en 5 minutos. Y vos decís, algo así. Se devora uno de los bichos que caza aves. Y yo me di cuenta que las hormigas inclusive devoran cuerpos. Entonces, ¿cuál es el secreto de las hormigas? Trabajo en equipo. Una depende de la otra. ¿Una hormiga puede con una mantis? No. ¿100? Sí. Entonces, una depende de la otra. Y el secreto de las hormigas es reconocer que soy pequeña, que soy débil, que sola no puedo y que necesito de mi colonia. Y eso es humildad. Y eso es humildad. Reconocer que yo solo no puedo y que necesito del otro.
Eso se llama humildad y eso es lo que Cristo predicó. Humildad. Aprendan de mí, dijo Jesús, porque soy manso y humilde de corazón. Jesús pudo haber hecho todo esto del evangelio, de transmitirlo por todo el mundo. Tranquilamente, ahí pudo haber sido un chasquido así, ya está, listo. ¿Para qué tanto laburo? ¿Para qué tanto sufrimiento? Pero él necesitó 12, los 12 necesitaron otros más, y así se fue multiplicando el evangelio. Cristo usa su iglesia. El Dios que creó todas las cosas, que Él con un chasquido hace todo, depende de su iglesia para que el evangelio se transmita. Entonces, si Dios nos está dando la pauta de que Él, siendo todopoderoso, usa en cooperación a su iglesia para trabajar, ¿por qué nosotros nos arreglamos solos? ¿Por qué yo no puedo confiar, depender de mi hermano? Y no solamente de mi hermano en Cristo, sino también de Dios. ¿Cuánto nos cuesta depender de Dios? Depender que yo tengo que depositar mi confianza en Él. Y esa es una forma de prepararme. Porque la preparación tiene que ver con un poco lo que Dios habla respecto a la hormiga. Ella almacena en verano, para en invierno está relajada. La hormiga trabaja en la temporada correcta y almacena para el futuro. Las vírgenes prudentes tenían aceite de reserva. La preparación siempre ocurre antes de la necesidad. Prepararse justamente eso, es pararme con anticipación. Me paro con anticipación. Me despierto, listo, me desperté. Ahora me preparo. O sea, me paro ante la anticipación de cualquier cosa que pase. Entonces, vos tenés una relación con Dios, lees su palabra, caminás correctamente, involucrás a Cristo en tu vida, viene una tragedia, una crisis, vos ya sabés dónde está tu corazón. Y que dependés de Él, y que sabés que Él te sostiene. Y que aunque vengan los vientos, las tormentas, vos sabés que Cristo está en la barca. Ahora, si yo no leo, no tengo relación con Dios, me enojo por cualquier tontería, vengo a la iglesia cada que puedo y quiero, viene una crisis y me agarra una crisis existencial, quiero dejar la iglesia, me enojo con Dios y una vez me habían agarrado una rabieta con Dios, pero mal. A tal punto que dijo, acá me aparto, no quiero saber más nada. Y una vez un hermanito me dijo, que lo detesté con alma y vida, me dijo, ¿y leíste la Biblia esta semana? ¿Qué tiene que ver? Le decía yo, ¿qué tiene que ver que yo lea la Biblia? Vos te estoy contando algo que me está pasando y vos me estás preguntando si leí la Biblia. Tiene mucho que ver, me decía. Tiene mucho que ver. Y aunque tocó mi orgullo, tocó mi ego, y yo tenía ganas de agarrar al hermanito y mandarlo con Jesús, tenía razón. ¿Y leíste la Biblia esta semana? Y yo no había tocado la Biblia hace como un mes. Entonces, ahí está el tema. Entonces, yo exijo a Dios que me proteja, que me cuide, que me guarde, que haga esto, que haga lo otro, cuando yo no pongo ni el 2% de mi vida en manos de Él. Y Jesús te mira así como diciendo, o sea, pero acá estoy, siempre estuve acá. Vos sos el que corres para todos lados como loco. Vos sos el que no está confiando en mí. Entonces, la preparación incluye vida espiritual, que está relacionada con la disciplina, la vida emocional, que está relacionada con el autocontrol de mis emociones y tener dominio propio, y mi vida personal, que es capacitación personal. Porque, a ver, ¿cómo me capacito yo también? Porque toda la vida no voy a estar con esto, así bajo el brazo, como decíamos antes, ¿no? Que antes, muchos años antes, la iglesia predicaba que no tienen que estudiar los jóvenes porque ya Cristo viene. Pasaron los años, Cristo no vino, y hay una generación de cristianos que nunca estudiaron una carrera, ¿por qué? Y nunca fueron luz en las tinieblas, ¿por qué? Porque se predicaba que Cristo venía, así que no estudien.
¿Miento o no miento? Es así. Y hay una generación de burros que nunca estudiaron. ¿Por qué? Porque un pastor le dijo que no estudien porque Cristo viene. Gracias a Dios a aquellos que estudiaron y se capacitaron y que hoy son profesionales. Pero tenemos que estudiar. Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien. Capacítense. Es primordial. Tenemos que ser luz en tinieblas. Y esto le hablo inclusive desde los jóvenes hasta el que tenga 80 años. En lo que sea, capacítese. Ay, me gustó ir a un curso de cerámica. Andá. ¿Quiero un curso? Andá. Me gusta acá. Andá. Estudiá. Hacé. Activá. Prepárate. ¿Y Dios me puede usar en cerámica? ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes que estás haciendo en la cerámica? Y viene algo al lado y te dice, che, ¿sabes que estoy triste? Hoy no iba a venir, casi me mato. Y hablarle de Jesús. Mira cómo Dios te usó en cerámica. Y puede pasar. Entonces, no sabemos las vueltas de la vida y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, capacítense. Es primordial. Dios nos manda a hacer luz en tinieblas. La hormiga y las vírgenes prudentes tienen algo en común. No improvisaron cuando llegó el momento decisivo. La hormiga no improvisa en invierno, ¿eh? La hormiga no dice, ay, che, ¿qué comemos? Veo que cuando llega la noche vos decís, che, ¿qué voy a comer? No sabes qué vas a comer porque te pasa. Entonces la hormiga no improvisa. La hormiga llega al invierno, tac, tengo acá la comida porque ya almacené. Entonces tenemos que ser prudentes. La efectividad en tu presente determina tu futuro. Quien tiene el control de tu futuro no es Dios, son tus decisiones. Dios siempre está dispuesto a bendecir nuestra vida y a hablarnos. Está en mis decisiones y yo quiero que Dios esté involucrado. Entonces, ¿el futuro de quién depende? ¿De Dios o de mis decisiones? De lo que vos decidas. De lo que vos decidas. Inclusive, nosotros tenemos el control de nuestras vidas a tal punto de que tenemos la responsabilidad de morir o no. Obviamente que están las tragedias. Descarto las tragedias. Saquemos las tragedias que pueden pasar. Y saquemos de las enfermedades que son inevitables. Pero gran parte, el tener una enfermedad de base, depende de mi responsabilidad. Entonces, si yo no cuido mi salud y esto y lo otro, no pretendas estar acá 10 años y ver a tu nieto. Yo tenía a mi abuelo que tenía 70 y pico de años y él desayunaba mortadela con café negro. Y el médico le decía, no tenés que desayunar eso. Y él no le importaba nada. Y él se quería morir. Él con lo que comía, desayunaba. Él tuvo la gracia y misericordia de Dios de ver a sus bisnietos, pero hay gente que no se cuida. Entonces también fue un bombazo a mi corazón decir, che, hey, fíjate. ¿Vos querés tener 40 y estás internado? No, bueno, fíjate. Entonces, uno cuando pasa a los más 30 se da cuenta de que el cuerpo no es igual cuando a los 20. Entonces, a los 20, vos tenías 20, yo tenía 20 y me jugaba 5 partidos de fútbol en un día y después salía con amigos. Hoy llego a hacer eso y dame 10 tubos de oxígeno, porque no llego. Entonces, a gata juego 1. Gata. Entonces, a veces pretendemos que ser indestructibles y no lo somos, ¿no? Por eso debemos prepararnos, pararme con anticipación. La preparación es la evidencia visible de que creemos en lo que Dios dijo. Si yo me preparo, estoy creyendo en Dios. Si yo no me estoy preparando para lo que viene, no estoy creyendo en Dios. ¿Por qué? Y porque no creo que me va a pasar. Porque la preparación también es fe. Es saber que me preparo para qué, para algo que no estoy viendo. Para algo que no sé si va a suceder, pero yo me preparo, por la duda. Y para cerrar, debemos accionar, ¿no? La hormiga no solo sabe qué hacer, sino lo hace. Las vírgenes prudentes no solo conocían al esposo,
actuaron con sabiduría y llevaron el aceite. La fe bíblica siempre produce acción. Y cuando hablo de fe bíblica, hablo de la fe en Cristo. Porque no podemos tener fe en la fe. Es fe en Cristo. No basta con reconocer el problema, no basta con orar por un cambio y no basta con decir algún día lo voy a hacer. Tenemos que accionar. Y entonces mi oración tiene que estar acompañada de esa acción. Si yo estoy orando para que Dios, te pido por favor que me ayudes a mi carácter, a mi temperamento, tengo que ser más paciente, ayúdame a frenar mi boca. Y en la primera de cambio viene esa cosa que vos decís y accionás mal, y bueno, entonces tiene que haber una acción, no es solamente Señor, te pido que cambies mi temperamento, mi carácter, y después reaccionás como loco. Es oro para que Dios me ayude, y cuando venga la situación, acción. Entonces, la Biblia es práctica, es practicidad continua. No es Padre en el nombre de Jesús y sale poder y sale fuego, como dicen algunos pentecostales cuando la abro. No, yo siempre digo lo mismo, esto no tiene poder si yo no lo acciono. La Biblia pierde carencia y es un libro más si yo no acciono a este manual de instrucciones. Entonces, la fe sin obra es muerta, dice en Santiago 2:17. ¿Qué paso concreto te está pidiendo Dios que des hoy? ¿Qué paso tenés que dar hoy para que Dios pueda accionar en tu vida y vos puedas accionar a eso? ¿Qué paso tenés que dar hoy? Vos lo sabés, yo no lo sé. Yo sé cuál tengo que dar yo. Pero vos, ¿qué paso tenés que dar hoy? ¿Qué acción tenés que tomar para que empieces a despertarte, a prepararte y a accionar? Salgamos del círculo vicioso de dormir y dormir y dormir y dormir. Que podamos entrar en ese círculo de me despierto, me preparo y acciono. Me despierto, me preparo y me acciono. ¿En el medio vas a tener errores? Sí. ¿Vas a pecar? Sí. ¿La voy a hacer mal? Sí. ¿Vas a tomar malas decisiones? Seguro. Pero no hay nada más lindo que despertarme, prepararme y accionar. En Dios, en Cristo. Y vuelvo, no tiene que ver. Porque capaz que alguno de acá, y la mayoría, está en ese círculo que hace muchas cosas. Y está bien. Pero espiritualmente, ¿cómo estás? Porque mi vida espiritual es el centro de lo que después esté en cada área. Depende cómo yo esté con Dios y mi vida espiritual va a repercutir en lo que esté en las otras áreas. Y si yo no estoy bien con Dios, es medio difícil que las otras cosas funcionen bien. Inclusive pueden funcionar bien, pero internamente no vas a funcionar. ¿Qué paso te está pidiendo Dios hoy? Que des. Como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como esposo, como esposa, como ser humano, como hijo de Dios. ¿Qué paso tenés que dar? Yo les quiero dejar esta pregunta ahí en el tintero. ¿Qué paso tengo que dar hoy? ¿Qué acción tengo que tomar para poder decir, me despierto? Oramos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos, por estar siempre hablando en nuestro corazón. Te pedimos que hoy podamos despertar a lo que vos tenés para nosotros, despertar a tu palabra, a lo que ya está escrito, a lo que estipulaste, a lo que ya vos hablaste en nuestras vidas, a lo que nos enseñaste, a tus enseñanzas, a tu vida, que podamos nacer de nuevo, Jesús, morir y nacer de nuevo, menguar, como decía la canción de hoy, para que vos crezcas en nosotros, menguar, yo deseo menguar, para que vos crezcas en mí, para que vos seas ese estandarte en mi vida y lo primordial y lo esencial. Te doy gracias, Jesús, gracias porque cada día vos me enseñás a caminar. Enseñanos, Jesús. Vos sos el buen maestro. Enseñanos a caminar, a andar. Enseñanos a decidir bien.
que podamos despertar, que podamos prepararnos y que podamos accionar a tu palabra, a lo que vos estás hablando en nuestro corazón. Te damos gracias y que no sea una palabra más, Señor, sino que sea esa semilla que dé fruto para que podamos vivir acorde a lo que vos querés, acorde a tu palabra. Tu palabra dice que es luz y es una lumbrera a nuestro camino. Y que cuando venga la tragedia, cuando venga esos días tristes, cuando vengan esos días malos, ese invierno frío, que podamos ser como la hormiga, que estemos preparados, que tengamos ese alimento reservado y ese aceite guardado. Y que podamos entender que prepararnos es primordial para lo que viene. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Dios la bendiga.